Bueno, creo que ya estamos en el aire. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a los lunes europeos del ICEI. Hoy tenemos un tema apasionante que es el deterioro de las democracias en Europa y me siento muy feliz, muy privilegiada como investigadora asociada del ICEI de presentar hoy a nuestros ponentes y también a nuestro moderador. No solo por su indudable valor académico como pensadores, sino también por mi cercanía, por lo menos a dos de ellos, pero no excluyo en un futuro cercano acercarme al otro ponente. Bien, voy a hacer una breve presentación de cada uno de vosotros. Seguro que me salto alguno de los elementos de vuestro impresionante currículum, pero creo que en este momento voy a hacer una breve referencia. Araceli Mangas Martín ha estado durante toda su vida académica cerca de la Universidad Complutense, si no en la Universidad Complutense, que es donde defendió, de hecho, su tesis doctoral. Si bien en un largo periodo de tiempo, unos 25 años, ¿verdad?, volvió a su Salamanca natal y allí ha sido catedrática hasta el año 2011, en que regresó a Madrid y donde es actualmente catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Es académica del número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Ha dirigido algunas de las revistas más excelentes, algunas publicaciones periódicas más excelentes de las que existen en España, tanto en derecho internacional como en derecho europeo. Y en el día de hoy quiero destacar especialmente su labor de transferencia en medios de comunicación, donde es muy conocida y muy seguida, y también como vocal permanente de dos importantes comisiones, una dependiente del Ministerio de Justicia y otra dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Carlos Closa, voy a empezar también por esta vertiente que he señalado en último lugar de Araceli Mangas, que es la de transferencia y que comparte con nuestra anterior invitada, puesto que el profesor Closa es colaborador habitual del diario El País. Sus temas de investigación principales han sido el diseño institucional de las organizaciones regionales de integración, la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, tanto en Europa como en América Latina, y en el marco de estos ámbitos de interés, bueno, pues tiene recientes publicaciones tanto realizadas ya como en marcha. Actualmente es profesor investigador del CSIC y profesor en la School of Transnational Governance del Instituto Universitario Europeo de Florencia. Ha sido miembro de la Comisión de Venecia para la Democracia a través del Derecho del Consejo de Europa. Y nuestro moderador es justo Lisandro Corti Varela, que es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la UNED. Hizo su tesis doctoral y su máster en la Universidad Complutense de Madrid, donde yo le conocí, y realizó su tesis bajo la dirección de nuestro querido el profesor Gil Carlos Rodríguez Iglesias. Ha sido profesor visitante, investigador visitante de prestigiosos centros extranjeros, de la misma forma que también lo han sido nuestros ponentes, y la Unión Europea es uno de sus ámbitos de mayor interés. En fin, estoy segura de que el debate que vamos a vivir hoy va a ser especialmente vibrante por el tema, pero sobre todo por la calidad de nuestros invitados y también por la agudeza de nuestro moderador. Y sin más, paso a recordar simplemente algunas reglas de funcionamiento de lo que va a ser la webinar hoy. Cuando termine el turno de intervención de nuestros ponentes, que va a ser una intervención dinámica a través de una serie de preguntas que va a plantear el moderador, se abrirá un turno de debate y ese turno de debate se puede plantear las preguntas o bien a través del chat o a través de la pestaña que aparece a la derecha de la pantalla donde pone preguntas. Y tanto el moderador como yo misma estaremos pendientes de las preguntas que se vayan presentando para poder atender a los distintos requerimientos. Y sin más, le cedo la palabra al moderador, Justo Corti Varela, para que empiece y haga lo que debe hacer como moderador. Yo ahora mismo quito mi micrófono, que soy la que tiene que hablar menos y si acaso en último lugar, y paso la palabra a nuestros invitados y a nuestro moderador. Muchas gracias, profesora Conde. Quisiera, antes de empezar, dedicar simplemente unos segundos para agradecer tanto a la profesora Conde como al ICEI por la invitación y en general a la Universidad Complutense darle la enhorabuena por la organización de este tipo de eventos.
Para mí, sinceramente, es un honor poder estar moderando. Me suena grande la palabra moderando a dos figuras a las cuales tengo gran respeto y admiración, como son la profesora Mangas y el profesor Carlos Closa. Como creo que aquí lo interesante es escucharlos a ellos, quiero pasar directamente ya propiamente a las preguntas. Y la primera pregunta que quería plantear en relación con la mesa, con el tema propuesto, es si se puede decir que ha fracasado la defensa del Estado de Derecho en la Unión Europea a través del instrumento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. No sé quién de los dos quiere comenzar. Bueno, vale, puedo empezar yo. Muchas gracias. Bueno, también mi agradecimiento a Elena por invitarme y al ICEI por hacer este diálogo esta tarde en torno a un tema de mucho interés, porque al fin y al cabo hablamos de uno de los bienes más importantes, intangibles, no es un bien material, pero es un bien muy importante como son los valores y en concreto la democracia. Y yo creo que efectivamente el artículo 7 ha fracasado, de hecho, en la protección que se había previsto desde el Tratado de Ámsterdam, que ya viniendo los países del este a formar parte de la Unión Europea, pues se pensó que no eran democracias muy consolidadas, con mucha historia, que al revés venían de una etapa muy dura, de dictaduras comunistas. Entonces, que quizá convendría tener digamos, un sistema de prevención a tiempo, de alerta a tiempo y llegado el caso de algún tipo de sanción cuando se observara que algún Estado se desviaba de la senda democrática. Es decir, que en parte el artículo 7 evidenciaba que no había una entera confianza en los sistemas de condicionalidad previa que se pusieron en la preadhesión. Pero siempre se pensó que este procedimiento pues iba a ser excepcional y que apenas habría ningún caso y que como mucho uno. Y lo cierto es que no ha funcionado porque, entre otras cosas, el problema es que no ha sido uno, es que han sido dos. Han sido dos estados los que han deteriorado de una manera gravísima la democracia, sobre todo porque han sido las propias instituciones del Estado las que han entrado en una senda clarísima, en un precipicio desde el propio Estado. Es decir, no se trata de que haya gentes o grupos que tienen ideologías extremas, sino que esa ideología extrema se ha apoderado del gobierno, de la jefatura del Estado, de un país, del legislativo, y se está legislando de manera claramente contraria. Entonces, el artículo 7, claro, si hubiera uno solo en la Unión Europea, pues se podría poner en marcha, porque si hay un Estado que entra en esa grave crisis democrática, no vota. Es decir, al que vas a enjuiciar no vota. Pero claro, el problema es que al enjuiciar a Polonia, Hungría sale inmediatamente en su ayuda. Es decir, los estados que se han desviado de la democracia son por lo menos dos clarísimamente. Hungría y Polonia, a los dos se le ha abierto procedimientos, pero claro, están empantanados porque, desde luego, constatar que ha habido un grave deterioro es imposible porque se autoprotegen. Entonces, cuando se trata del tema de Polonia, por eso ningún Estado lo ha querido llevar, el Consejo no quiere entrar en la votación porque no quiere ver a Hungría protegiendo a Polonia y Polonia protegiendo a Hungría y por tanto los dos saliendo de rositas del procedimiento, ¿no? Entonces se ha visto que digamos lo que se consideró como el botón nuclear para echar a esos países, para suspender ciertas condiciones de esos países, pues no ha funcionado, ¿no? Y que ha habido que utilizar otras vías. Yo creo que quizás se fueron muy ingenuos cuando se hizo el Tratado de Ámsterdam pensar que solo sería un Estado, sin pensar que puede haber un efecto contagio en los sistemas no democráticos en la Unión Europea. Y está claro que no ha habido ese efecto contagio y que hay dos o tres en lontananza que pueden acabar cayendo, como Rumanía, como posiblemente Eslovaquia, como Bulgaria, clarísimamente, y entonces puede haber un problema mucho más grave. Carlos, no sé si tienes alguna opinión, una cuestión que remarcar de un punto de vista más de ciencias políticas, como es tu ámbito. No, bueno, no creo que es una cuestión de perspectivas disciplinares, ¿no? Porque creo que la coincidencia es bastante obvia, aunque tengamos disciplinas diferentes. Pero déjame empezar dándole las gracias a Alice por la invitación y por supuesto también a Araceli y a Elena y a ti mismo por estar aquí compartiendo este rato. Y yo, como soy gallego, me gustaría quizás
a responder a tu pregunta con otra, que creo que es previa, es por qué es importante defender los valores de la Unión Europea. Y hay tres tipos de argumentos que yo creo que son claves para ello. El primer argumento es bastante obvio. La Unión Europea, aparte de otras cosas, porque es obvio que no se puede reducir a una única dimensión, es una comunidad de valores. Está sentada sobre compartir determinados valores. Esto es una obviedad, pero no tanto si uno lo compara con otros organismos internacionales, otras organizaciones internacionales, donde este compartir de valores no es el eje fundacional de la organización. Por lo tanto, respetar este fundamento es esencial para mantener la estructura, aunque sea de una manera un poco, formulada de una manera un poco laxa, pero eso es cierto. El segundo es que yo creo que ya es más importante, es porque no garantizar que se respetan los valores tiene consecuencias para todos, lo que alguno ha dominado, hablando de la democracia actual, el all affected effect, es decir, que son efectos que afectan a todos, no solamente a los estados en los cuales se producen rupturas de la democracia. Y hay ejemplos claros, pero poniendo quizás en un nivel teórico un poquito superior, por ejemplo, la erosión de la calidad de los tribunales en un determinado estado, la pérdida de independencia afecta a la forma que esos tribunales pueden administrar el derecho comunitario. Y de esta manera, hipotéticamente, afectan a todos los que somos partes de la Comunidad Europea. Y este yo creo que es un argumento poderoso. Y hay un tercer argumento que yo creo que no es menos baladí, es que debe exigirse una cierta consistencia entre lo que la Unión Europea hace dentro de sus fronteras y lo que hace fuera, porque es paradójico que la condicionalidad es como se marca el cumplimiento de determinadas normas fuera de la Unión Europea, pero la condicionalidad se desarrolla con muchísima fuerza en relación a democracia y Estado de Derecho en los acuerdos con terceras partes. Y sin embargo parece que la Unión Europea, y es una perspectiva que desde fuera se tiene, que es un poco más, digamos, más reticente a la hora de exigir el cumplimiento de los valores cuando se trata de Estados miembros. Por lo tanto, hay esta asintonía, esta inconsistencia que es importante redirigirla para ganar credibilidad. Y yendo ya a la pregunta que has formulado, ¿ha fracasado la Unión Europea en el cumplimiento del Estado de Derecho? Es cierto que la panoplia de instrumentos que hay es enorme, es bastante amplia, no solamente el artículo 7, está incluso yendo atrás en el tiempo el Justice Scoreboard, que es del año 2013, está el marco del Estado de Derecho, está el diálogo del Consejo sobre el Estado de Derecho, está el ciclo sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, está el mecanismo de cooperación y verificación que la Unión Europea ha establecido para Bulgaria y Rumanía. Es decir, que la panoplia de instrumentos es amplia. Y obviamente la respuesta que se puede dar a esto es, bueno, no han sido obviamente tremendamente eficientes. ¿Y por qué? Yo creo que en parte por una cuestión sistémica. Todos los instrumentos que tenemos, o casi todos, salvo algunos, son instrumentos de tipo reactivo, es decir, que se activan ex post cuando ha habido una violación e incidentales, es decir, cuando hay un accidente específico, un caso específico de ruptura del Estado de Derecho. De forma que esto suele ocurrir cuando ya se ha acumulado una gran intensidad en determinado tipo de comportamientos, ¿no? Y Hungría, el caso del gobierno húngaro, no así tanto Polonia, pero el caso del gobierno húngaro ilustra muy bien cómo la Unión Europea reaccionó una vez que el volumen, digamos, de violaciones del principio de respeto al Estado de Derecho se había incrementado. Y yo creo que esta característica sistémica, que gran parte de los instrumentos son reactivos e incidentales, actúan sobre un accidente concreto, explican en parte, yo no sugeriría que esta es la única razón, la falta de eficiencia de la Unión Europea. Hay otras razones que yo creo más adelante van a salir y quizás tengan más enjundia e importancia, pero bueno, para lanzar ahora la conversación creo que esto es suficiente. Mencionabas, Carlos, y creo que estaba implícito también en la respuesta de la profesora Mangas, que hay otros instrumentos. Concretamente yo quería preguntar sobre uno de ellos, sobre las investigaciones, las demandas por infracción que ha comenzado a realizar la Comisión en relación al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento. ¿Están funcionando este tipo de coerción previa o no, porque al finalmente no se materializan? Sí, Araceli, por favor.
Perdón, es que creo que le hacías la pregunta a Carlos, disculpa. No, la lanzaba, perdón, la lanzaba un poco a los dos y esperando a ver quién quería responder. Sí, sí. Bueno, es que el mecanismo del artículo 258 es un mecanismo general para reaccionar ante concretas violaciones del derecho comunitario, es decir, en relación con infracciones a reglamentos, a directivas, a disposiciones de los tratados, digamos, en el ámbito material en el que se aplican los tratados. En principio no se había pensado como una vía para identificar y además como vía casi ante la imposibilidad de que el artículo 7 funcionara de manera eficiente, incluso que se pusiera en marcha, porque al fin y al cabo, hasta el año prácticamente 2018, no se ha puesto en marcha el artículo 7, es decir, que lo que se hizo fue mucho antes, al ver que era muy difícil llegar a ese mecanismo porque había inmediatamente protección de otros infractores, pues claro, la vía que se utilizó, efectivamente, la vía reactiva ante concretas violaciones a la igualdad entre hombres y mujeres en Polonia o en Hungría en relación, por ejemplo, con los seguros, que sobre todo o en materia de pensiones, como dicen que las mujeres vivimos más, entonces tardar más en cobrar y cobrar menos, puesto que podemos agotar el fondo de lo que se ha invertido, ¿no? O, por ejemplo, en materia también de designación de los jueces, en la materia de propia designación del Tribunal Constitucional, la negativa a cumplir las normas medioambientales de la Unión Europea, es decir, que cuando se daban concretas violaciones se iniciaba un procedimiento para constatar esa infracción de Hungría o de Polonia en relación con leyes o normas internas de estos dos países. Pero claro, lo que se hace es constatar la violación, en algún caso, bueno, por la obligación de ejecutar la sentencia, de que te pongan multas por cada día que dejas de cumplir la sentencia. Pero el problema es que lo que se ha observado, que a pesar de que ha habido ya una decena prácticamente de sentencias, especialmente en el caso de Polonia y casi otras tantas en el caso de Hungría, constatando violaciones concretas, sin embargo, no ha servido apenas de nada, porque a los pocos días, a las pocas semanas, volvían a aprobar la ley que se había declarado incompatible, con un sesgo distinto, cambiando algunos párrafos, algunos preceptos y obligando a la Comisión a iniciar un procedimiento. Y claro, los procedimientos del artículo 258 son más rápidos que en España muchos procesos ante el Constitucional, pero de luego un par de años se llevan habitualmente para constatar infracciones. Y luego además es que es duro combatir cuando se trata de una situación sistémica, donde hay una política de Estado de vulneración de derechos fundamentales, de apartarse de las obligaciones democráticas. Y eso es muy claro, tanto en Polonia como en Hungría. Es decir, por ejemplo, durante un tiempo el único baluarte de la democracia en Polonia era el Tribunal Constitucional. Entonces lo que hizo el gobierno, el Parlamento polaco, fue hacer una ley en virtud de la cual designaban ya directamente a los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo cual ahora, cuando se impugna, por ejemplo, una reciente ley, que también el defensor del pueblo en Polonia va a ser nombrado solo por el partido del gobierno, claro, cuando ha ido el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Constitucional ya es de los que ha manipulado el gobierno, pues dice que todo es válido. Entonces, la Unión Europea ya no sabe qué hacer en esas circunstancias, porque son constantes las violaciones a los derechos fundamentales, a la democracia, porque es toda una actitud de Estado, es decir, es toda una política de Estado y recuerda mucho lo que pasó en Europa en los años 20 a 30 del pasado siglo, es decir, son estados de efervescencia, de insurgencia populista clara y que se apoderan del Estado, de los instrumentos del Estado. En Polonia tienen por completo ya el legislativo, la presidencia de la República, el gobierno, el Tribunal Constitucional y en esta semana el defensor del pueblo, todos nombrados con personas del partido. Allí no hay manera de controlar nada, no hay contrapesos, no hay democracia y las violaciones de derechos fundamentales, que son muy graves, incluso la sujeción a los jueces, incluso las sanciones, el sistema disciplinario, la ley Mordaza que llaman allí, en virtud de la cual si hay jueces todavía independientes van a ser sancionados si no se atienen a las normas. Es decir, es un Estado total que parece al Estado totalitario que se formó en los años 20-30 en Alemania o en Italia. No llegan a las camisas pardas o a las camisas negras, no llegan a la noche de los cristales, pero de luego la situación es de una gravedad y no es fácil combatir esa situación, ¿no? Por tanto, los 158 ha sido muy importante, sí, para que se haya formado una jurisprudencia muy importante. Carlos Closa la ha dejado también caer en la anterior respuesta, de que gracias al Tribunal de Justicia, eso sí, se ha armado toda una doctrina para al menos acorralarles, para al menos considerar que una de las claves es que no pueden atentar contra la tutela judicial efectiva, porque el derecho comunitario
comunitario, todo el sistema de interacción se basa en que las normas sean aplicadas por jueces independientes y que los jueces nacionales son jueces de derecho comunitario y que lo son las 24 horas del año, no solamente cuando juzgan casos de derecho comunitario, sino que siempre esos jueces tienen que estar revestidos de tutela. No cabe jueces polacos que solamente durante 23 horas sean jueces parciales y luego una hora a favor del derecho comunitario un poquito más imparciales o independientes. Es decir, el juez o es imparcial o no lo es independiente o no lo es, y lo es siempre. Y entonces, si el sistema no lo permite, entonces ese es un sistema totalmente viciado y donde no hay garantía alguna de que se aplique las normas de la interacción, sobre todo las normas de derechos fundamentales. Incluso, como luego veremos, hasta la propia aplicación de los fondos comunitarios está en peligro si los jueces no son independientes, ¿no? Sí. Es muy difícil no estar de acuerdo con el diagnóstico de Araceli, que es tremendamente preciso. Quizás por enfatizar uno de los puntos que a mí me parece más importante, es que los procedimientos de infracción, como dice Araceli, sí han sido importantes para construir quizás una cierta doctrina que limita el margen de maniobra de las autoridades húngaras y polacas, pero también es cierto, yo creo que esto tenemos que reconocerlo, que hasta cierto punto han sido relativamente ineficaces porque han producido el efecto de lo que una politóloga húngara, Agnes Bathory, ha llamado el cumplimiento simbólico y retórico. Es decir, que se da la paradoja de que estos gobiernos en algún caso han cumplido con la sentencia en su forma, pero en el fondo. Y hay un caso que lo ilustra muy claramente, que es el caso de los jueces húngaros. Uno de los primeros casos, cuando el gobierno húngaro forzó la retirada de un grupo de jueces alegando motivos de edad. El tribunal dictaminó en contra de esta medida y el gobierno húngaro responde diciendo: tiene usted razón, pero ya hemos nombrado otros jueces, ahora no podemos sustituirlos, por lo tanto vamos a darle una compensación monetaria a aquellos que se han retirado, pero tenemos que mantener a los que están ahora en funciones. Esto ilustra muy claramente este mecanismo de cumplimiento simbólico y retórico que está al orden del día de las actuaciones un poco cínicas, quizás más del gobierno húngaro que del polaco. Yo creo que conviene establecer una clara distinción entre ambos, aunque son bastante parecidos, pero quizás los fines son ligeramente diferentes y esto explica por qué los comportamientos también son ligeramente diferentes. Quizás me interesaría resaltar las limitaciones de los mecanismos de control del Estado de Derecho basados en el tribunal, precisamente no solamente por este cumplimiento simbólico y retórico, sino también por la estructura en la COPERA. Ha habido una jurista americana, Kim Lane Shepley, que ha lanzado esta propuesta de la acción por infracciones sistémicas, que básicamente lo que buscaría es agrupar varias infracciones al Estado de Derecho en un único caso y que el Tribunal de Justicia adjudicara sobre dicho caso. Y esta propuesta ha traído mucha atención y mucho interés de juristas a través del continente. Y yo, sin embargo, soy bastante escéptico, y soy bastante escéptico por dos razones. Primero, porque esta noción de violación sistémica, construida como un caso ante el tribunal, es obviamente una categoría académica muy atractiva. Analíticamente uno puede entender lo que es una violación sistémica, pero convertirlo en una base legal específica para litigar, para crear una causa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, creo que resulta bastante complicado. Creo que la Comisión tendría muchas dificultades para articular tal cosa sin que se percibiese como una especie de causa general. Pero en segundo lugar, todavía creo que es más importante, es que este tipo de infracciones sistémicas tienen que ver mucho con una violación muy concreta, o no tan concreta, pero una violación clara de una forma del Estado de Derecho, que es concretamente el principio de check and balances, de separación de poderes. Como ha dicho Araceli, estos gobiernos lo que buscan es impedir que los constitucionales lo controlen, limitar el funcionamiento de los tribunales, es decir, aquellos órganos contramayoritarios que están a cargo de establecer limitaciones a los ejecutivos. Claro, si
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entra a adjudicar en una causa de este tipo, en realidad lo estamos convirtiendo en una especie de tribunal metaconstitucional, un tribunal que está por encima de los estados, pero que adjudica sobre aspectos que tienen que ver con la separación de poderes internos. Yo no digo que esto no sea deseable. Mi cuestión es que quizás en este momento, en este nivel de integración, a lo mejor no contamos con la base de legitimidad suficiente como para hacer eso. Pero es que además, y yendo más allá de estas dos razones, hay una tercera que yo creo que es una razón que va más allá del propio tribunal, que es la que da causa, que permite entender el gran problema que tenemos con el cumplimiento del Estado de Derecho, que es una paradoja. Básicamente, la Unión Europea es una comunidad de derecho, y una comunidad de derecho que se mantiene sobre el cumplimiento voluntario por parte de los individuos, pero sobre todo los estados. Es cierto que tenemos algún mecanismo coercitivo como son las multas, pero básicamente la Unión Europea es una comunidad de derecho. De forma que cumplir el derecho es lo que garantiza que se mantenga la comunidad. En este contexto, la paradoja es la que pone la cuestión siguiente. ¿Por qué cumpliría con las normas europeas, incluyendo sentencias, las autoridades de un Estado que no respetan el Estado de Derecho? Esto crea una especie de catch-22, de círculo, muy difícil de resolver. Y si me apuráis un poco, aquí se podría introducir una analogía con un caso doméstico que todos podéis tener en la mente, ¿no? En relación al año 2017, donde tuvimos una situación de violación grave del Estado de Derecho y en última instancia lo que garantizó el cumplimiento de la ley fue la posibilidad de recurrir a medidas de tipo coercitivo. Sistémicamente eso quiere decir una cosa, que el derecho al final necesita algún instrumento coercitivo, no para ejercerlo, sino como actúa como garante de última instancia. Lo que nos está probando los acontecimientos ahora es que quizás una comunidad de derecho que solamente se basa en el cumplimiento voluntario va al límite de las capacidades que se pueden esperar y que se pueden tener para garantizar su vigencia. Y a raíz de esto, podría preguntaros a cualquiera de los dos, porque claro, hablamos de la Unión Europea como comunidad de valores, como comunidad de derecho. ¿Podemos decir que hay un solo concepto de Estado de Derecho en la Unión Europea? O dicho de otra manera, estos países que a la vista externa están claramente violando el Estado de Derecho y la democracia, ¿ellos mismos se autoidentifican como una violación del Estado de Derecho o es que defienden que su visión del Estado de Derecho es otra? Bueno, yo creo que defienden una visión de la soberanía por encima de todo, una soberanía casi absoluta, y que consideran que la Unión Europea no tiene que entrar en estos factores vitales de los valores, ¿no? Y es curioso que cuando ellos se prepararon para la adhesión, sabían perfectamente que una de las exigencias de los llamados criterios de Copenhague era justamente el cumplir una serie de garantías judiciales, democráticas, claras y de protección de derechos fundamentales. Y se tuvieron que preparar durante mucho tiempo y se les dieron muchos cursos. Y recuerdo además que, en fin, varias regiones españolas, digamos, monitorizaron, por ejemplo, a Hungría, y iban jueces españoles de diversas comunidades autónomas a enseñar a los jueces húngaros cómo había que aplicar el derecho comunitario, cómo tiene que ser el sistema judicial en cuanto a la independencia de los jueces. Es decir, que ellos sabían perfectamente que los criterios eran exigibles para entrar en la Unión Europea. Pero luego es curioso que también se ha creado una conciencia de que, bueno, de que eran más o menos simbólico la necesidad del respeto a la democracia, a los derechos fundamentales, al Estado de Derecho, porque hubo mucha pasividad por parte de la Unión Europea. Fue muy exigente, por eso se habla del dilema de Copenhague, de que los criterios se exigen siempre antes de entrar, pero luego la Unión se olvida, tiene pasividad, hay relajación a la hora de hacerlos cumplir. Y en el caso de Polonia y Hungría, el problema es que se les dejó durante mucho tiempo hacer libremente. Ingresan en el 2004 y cuando empiezan los problemas que hoy estamos viendo allí son en el 2009-2010. Pero ya estaban, digamos, estos dos partidos y estos dirigentes que están llevando a cabo estas políticas en Polonia y Hungría, estaban ya en el 2009-2010. Y las han empleado desde el principio y han ido, es verdad, además en espiral, es decir, cada vez a más, y se les ha dejado hacer. Y antes hablaba Carlos de que efectivamente hay además otros marcos, pero que no estaban en el tratado, como son los marcos de diálogo, ¿no? Y se los inventó la Comisión un poquito para darles árnica, para darles tiempo,
para que, bueno, había que negociar políticamente, para que fueran ellos mismos los que revisaran esas políticas de desviación de la democracia. Y está bien que hacer estas cosas, es decir, cuando quieres que cambien una situación, hacerlo con ellos y que lo hagan ellos mismos. En parte recuerda lo que es el principio del agotamiento de los recursos internos, darle la oportunidad al Estado infractor de que él mismo corrija sus ilícitos. Y el marco de diálogo, en realidad, al final, lo que fueron paños calientes para darles tiempo para ir aumentando cada vez más la represión en los distintos poderes del Estado. Es decir, que parte del problema es porque no se ha actuado a tiempo. Y no es que tengan una visión distinta del Estado de Derecho, precisamente es que no la tienen, no tienen ninguna visión del Estado de Derecho, consideran que la soberanía es absoluta y que una vez que se gana el poder se utiliza la democracia para llegar al poder. Hay elecciones, sí, pero naturalmente teniendo en cuenta que monopolizan la televisión, que no hay libertad de expresión, que no hay libertad académica, por ejemplo, para que haya universidades de otros empresarios, de otros Estados miembros, que no hay libertad para que las ONGs que funcionan en Europa puedan estar en Hungría. Entonces, claro, son situaciones realmente en las que no es que tengan un concepto distinto del Estado de Derecho, porque es verdad que modelos democráticos hay muchos, igual que modelos federales, modelos de Estado, pero tienen que tener un mínimo ADN en cuanto a lo que es la democracia, en cuanto a los respetos de derechos fundamentales y en cuanto a la intervención de los jueces para pacificar todo ese tipo de conflictos de los particulares con el Estado o de los distintos poderes del Estado. Entonces, allí lo que no funciona efectivamente es esa separación de poderes, ese respeto del Estado de Derecho, no porque tengan una concepción distinta, es que no aceptan el principio del Estado de Derecho. Que no lo aceptan. Entonces, claro, y además, como ha dicho Carlos, el tema es que no hay una cohesión federal, es decir, no hay unos sistemas, porque la Unión tiene muchos elementos federalizantes, pero en algunos aspectos pues todavía no está desarrollada, en otros es embrionaria, y la cohesión federal, como mucho, es la del artículo 7, y luego, caso por caso, el artículo 258, y ahora se añade, es verdad, la cohesión monetaria, económica, ¿no? La de que no van a poder llegar a los fondos si en la ejecución de los fondos comunitarios no se garantiza la protección de los intereses financieros, ¿no? Pero al fin y al cabo no hay una cohesión federal como la hay en Estados Unidos en el artículo 1 de la Constitución, que quien incumpla las leyes de la Unión, quien viole los derechos fundamentales, ahí está Kennedy para enviar la milicia, la Guardia Nacional a los estados del sur que no respetaban los derechos fundamentales. Es decir, o la cuestión federal que hay en Alemania, es decir, o como en el caso que puso del 155 en España, ¿no? Es decir, eso todavía en Europa no existe, esa cuestión, y la que tenemos es muy embrionaria y hemos dicho que ha quedado paralizada porque los estados infractores no es uno solo, no es uno el rebelde, es que hay una insurgencia populista en varios estados y sobre todo en dos clarísimamente. Y yo la verdad es que creo, Carlos, de que Polonia no le anda la zaga a Hungría, y sobre todo en el desafío constante a la Unión Europea, es decir, es que cada semana, el último recurso de la Comisión el 31 de marzo, otra vez por los temas de la independencia judicial, y luego además la semana pasada Polonia ha dicho además el propio Tribunal Constitucional que la ley del defensor del pueblo que puede ser nombrado por el gobierno de turno es también perfectamente constitucional. Es que cada 15 días es un desafío, ¿no?, lo que hace Polonia. Para mí, el peor de todos, el mayor impostor de la democracia es Polonia, ¿no? Pero vamos, el pequeño dictador Víctor Orbán no le anda a la zaga, ¿eh? Yo no pretendía sugerir que Polonia, en términos de violaciones, fuese menos que Hungría. Lo que sí quiero sugerir es que los programas son ligeramente diferentes. Es decir, que el gobierno húngaro tiene una estructura de autoridad y de poder puesta al servicio en buena parte del enriquecimiento propio y de su círculo próximo. El gobierno polaco tiene un programa de connotaciones ideológicas mucho más claras y más robustas. Es decir, que si preguntáramos en el contexto europeo qué significa el gobierno polaco, pues nos dirían conservadurismo extremo llevado a sus consecuencias más radicales, y el gobierno húngaro sería más difícil identificarlo con eso porque es un poquito más errático, más oportunista, pero no quiere decir que no sean semejantes las violaciones que comenta. Pero yendo a la pregunta de Justo sobre si hay un solo concepto de Estado de Derecho, yo creo que en el este, bueno, en la Europa central y oriental quizás diesen dos respuestas o dos modelos de respuesta. Una respuesta cínica,
que es que sí, y esta yo la he escuchado de boca del ministro húngaro de Justicia en la Comisión de Venecia, fíjate, en la propia Comisión de Venecia, Comisión para la Democracia a través del Derecho, argumentando que no existe un concepto de Estado de Derecho y que era una invención de los académicos. Obviamente esto es una respuesta de tipo cínico, pero también hay una respuesta genuina que enfatiza que hay diferencias, y yo creo que una de las diferencias claves es que en algunos de los países el concepto de Estado de Derecho está tremendamente vinculado a un principio de legalidad en un sentido muy estricto que se retrotrae a la época soviética, ¿verdad? Cumplir la ley es Estado de Derecho, cualquier ley que haya. Y esto lo que significa es que en la mentalidad de algunos de este argumentario hay una desconexión que no existe en Europa Occidental, y este es el punto importante, entre los principios de derechos fundamentales, democracia y Estado de Derecho. Si uno lee las constituciones occidentales y también las del este porque lo han copiado, pero la vinculación entre ambos principios es algo que emerge después de la Segunda Guerra Mundial de una forma muy natural como consecuencia de la guerra y que es difícil de romper. Mientras que en algunos de estos entornos se construye una antinomia fuerte entre algunos de los principios, concretamente entre el principio de democracia y el principio de Estado de Derecho. El discurso de Orbán es un discurso que se ha llamado democracia hipermayitanismo. Es decir, tú tienes una mayoría y con una mayoría puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Que esto resuena, por cierto, esto resuena mucho en una determinada parte del Estado. Y esto es algo que no encaja tan bien. No encaja también con las concepciones quizás predominantes en la Europa occidental. Por lo tanto, sí habría una cierta comprensión diferente, que no quiero decir que sea legítima, pero que tiene que ver mucho con tradiciones, y obviamente también hay un cierto oportunismo detrás de esta comprensión. Es decir, que el mayoritarismo está muy bien en la medida en que tú tienes la mayoría, pero cuando no tienes la mayoría rápidamente te vuelves un demócrata kelseniano. La esencia de la democracia es la defensa de las minorías, ¿verdad? Como argumentaba Orbán cuando era minoría. Así que la respuesta corta que daría es que hasta cierto punto sí hay diferencias de percepción, pero obviamente desde un punto de vista normativo esas diferencias de percepción no justifican las desviaciones del modelo común que todos compartimos. Sirven para establecer algún tipo de argumentario al servicio de su bastardeo, pero no necesariamente se pueden entender como una justificación. Y es muy interesante porque estos gobiernos hablan de doble estándar doble cuando se valora lo que ocurre en países de la Europa del Este y lo que ocurre en países de la Europa Occidental. Y esto sí que es un argumento que, sin que lo compremos face value, porque yo creo que no puede ser creíble, sí, sin embargo, tenemos que ser muy cautos con eso. Por ejemplo, el gobierno polaco ha hecho un caso tremendamente fuerte en cuanto a su nivel de empuje y agresividad, argumentando que su modelo de consejo del Poder Judicial está inspirado en el modelo español. Y eso obviamente tiene consecuencias, porque tiene la consecuencia de legitimar el modelo polaco y de afectar no positivamente al modelo español, y más en el contexto en el que nos movemos. Pero bueno, esto nos apunta en otra dirección que podemos explorar. Y España tomó el modelo del italiano, y efectivamente el modelo español y del italiano, el de Bulgaria, también están en el punto de mira de la Comisión, porque todos sabemos que efectivamente lo que viene exigiéndose, digamos, en la doctrina mayoritaria de la propia Comisión es que el Consejo General debe ser elegido mayoritariamente por los jueces y no por los políticos, es decir, ni por el Parlamento ni por el Gobierno, sino que mayoritariamente por los propios jueces. Y es verdad que España debería volver a reformar y volver a la idea inicial de que fundamentalmente, independientemente de que pueda reservarse alguno para las Cortes, para el Gobierno, pero que la gran mayoría, los 8, como decía inicialmente la Constitución, sean votados por los jueces. Es decir, estamos también en el punto de mira, y uno de los problemas de haber identificado claramente en Polonia y en Hungría dónde están los problemas de falta de respeto al Estado de Derecho es que Polonia continuamente está con la lupa mirándonos a los demás, y en cuanto su embajada le envía cualquier pequeña disputa, que es lógico que las pueda haber en estados que, en fin, no somos ni mucho menos comparables a Polonia o a Hungría, pero es verdad que ese problema del Consejo General del Poder Judicial está pendiente de una reforma para volver al espíritu constitucional y sobre todo para volver
además del espíritu constitucional, al espíritu europeo, de que la mayoría de los miembros del Poder Judicial tienen que estar elegidos por los jueces, ¿no? Eso es cierto, estamos también en el punto de mira, ¿no? Pero no de la misma manera, claro, ¿eh? Perdón. Hablábamos antes que la comisión dice o la comisión investiga, pero en definitiva, si alguna vez finalmente se lleva a votar un procedimiento por el artículo 7, serán los propios estados los encargados de decidir. ¿Cuál es la opinión, más allá de un cierto consenso mínimo, cuál es la opinión de los estados? Es decir, ¿hay grupos, hay facciones, hay distintas visiones entre los estados sobre este problema? Pues posiblemente las haya, porque buena prueba es que el Parlamento ya votó y no ha ido a Consejo a votarse la constatación de la violación ni en el caso de Hungría ni en el caso de Polonia. Y es verdad que a lo mejor Alemania, si no hubiera ocurrido la pandemia, a lo mejor se lo hubiera ocurrido en su reciente presidencia, ¿no? Pero también es verdad que con la pandemia Alemania sabía que el problema clave era sacar los fondos de reconstrucción y que ahí necesitaba el voto de Polonia y de Hungría, sobre todo para el marco financiero plurianual, y que ahí es donde se iban a encontrar otra vez con el tema de la democracia y estos dos países. Entonces Alemania hizo bien en no sacar el tema, de llevarlo al Consejo Europeo, y también es cierto que en la presidencia portuguesa, Portugal no es un país fuerte, porque el país que lo lleve, el país que esté ejerciendo la presidencia en el Consejo, tiene que ser un país fuerte. Entonces, ahora mismo Portugal ni se le va a ocurrir, porque sabe que inmediatamente va a haber el problema con, ya luego, cualquiera de los dos se van a proteger mutuamente. Entonces, viendo las presidencias del próximo año, las próximas presidencias, pues no creo que, porque en fin, con los países que quedan pendientes, me parece que es Eslovenia, quizá en el 22 Francia, que ejerce la presidencia, es muy probable que lo haga y por tanto nos libere cuando lleguemos nosotros en el 23, que ese problema esté ya resuelto. Pero lo que se prevé seguramente es que si alguno lo lleva sería Francia. Y, es decir, que forzaría la votación y forzaría a que los estados se identificaran y votaran. Pero seguramente Francia no querría una derrota plena y lo que se habla es de que lo llevaría no por la vía del 7-2, que es constatar que ya ha habido una violación en la que están todos, sino llevarlo por la vía más suave, la de constatar el riesgo, porque ahí sí que gana la votación. Ahí se gana la votación porque requiere 4/5 y ahí no se pueden proteger mutuamente los rebeldes, ¿no? Entonces, Francia, que no le gustan los fracasos, como ningún Estado, seguramente vaya por la vía de al menos constatar que existe el riesgo. Aunque es clarísimo que ya está la violación constatada y porque hay una decena prácticamente de sentencias y en ámbitos muy claves en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Y seguramente es lo único que se podría hacer, porque especular en relación con los demás estados, yo creo que todos votarían a favor, o sea, todos los que no son ni Polonia ni Hungría, la inmensa mayoría votaría a favor de constatar el grave riesgo y también, llegado el caso, constatar la infracción. Pero no sabemos qué harían Eslovenia, por ejemplo, Eslovaquia, la Federación Checa no está claro. Y Bulgaria y Rumanía, que están, en fin, en esa situación ambigua. Bulgaria acaba de pasar unas elecciones generales donde la Comisión ha vuelto a constatar que ha habido una compra masiva de votos, es decir, una compra masiva de electores, ¿no? Es decir, que es que la democracia no funciona bien. A lo mejor el resto del respeto del Estado de Derecho todavía no hay la insurgencia que vemos en Polonia y Hungría, pero son países con unas deficiencias tan fuertes en materia de valores, es decir, del presupuesto básico para pertenecer a la Unión Europea. Entonces, pensar que va a haber un voto masivo contra Polonia y Hungría, incluso para el riesgo, los 4/5 yo creo que se consiguen, pero desde luego la unanimidad para constatar la violación es imposible, ¿no? Y es que además no solamente nos podemos encontrar los dos protegiéndose, sino que la Federación Checa tema pues que sus barbas también se van a poner a remojar, que Bulgaria lo mismo y que puede haber más procedimientos, ¿no? Yo creo que desafiar el artículo 7 no tiene sentido. Habrá que rodearlo, como se ha hecho hasta ahora, habrá que hacer circunloquios, pero el artículo 7 es poco viable.
y pensar en una reforma en la próxima conferencia, dado que estoy medio leyendo ya una pregunta que hay por ahí, lo veo muy difícil porque las reformas se requieren unanimidad y Polonia y Hungría no van a permitir que se endurezca el artículo 7. Es decir, tal como está, va a quedar, pero no se va a endurecer para proteger mejor la lucha por la democracia en Europa. Sobre la pregunta que explica la posición de los estados, que tiene sentido en el marco del artículo 7, ¿verdad? Bueno, también tiene sentido en el marco del nuevo reglamento sobre condicionalidad de fondos, porque hay también un elemento de votación. Y yo llevo algún tiempo trabajando sobre esto. Es difícil realmente perfilar las actitudes de los estados, pero últimamente nos hemos aproximado también a mirar el papel que ejerce la presidencia, que es algo que ha dicho Araceli, que hay una estudiante mía, Gisela Hernández, que está trabajando sobre estas cuestiones, que creo además que nos estará escuchando. Nosotros hemos distinguido, hay dos tipos de actitudes genéricas, obviamente los que son favorables a implementar o ejecutar el artículo 7, más bien en la fase preventiva, y los sospechosos habituales aquí serían Finlandia, Holanda, Dinamarca, Alemania, Francia también. Pero luego, como ha dicho Araceli, lo importante es ver a los reticentes. Realmente, gobiernos opuestos que se han manifestado ferramente opuestos a activar el artículo 7, ha habido 3, que son los dos sospechosos habituales, y Bulgaria. Lo importante es la posición del resto, y en el resto hay países con trayectorias no tan cuestionables, por ejemplo, Austria. Por ejemplo, en determinado momento estuvo también Italia. Y, por ejemplo, una posición titubeante por cuestiones que podemos explorar estuvo también España, que hasta hace relativamente poco tiempo no ha apostado por una posición tremendamente abierta en favor de estas cuestiones. ¿Y por qué los estados no son muy proactivos o no son muy partidarios de activar el artículo 7? Estos que tienen artículos reticentes. De nuevo, aquí hay 3 explicaciones. Una es una defensa de la soberanía. Esto lo articuló el Reino Unido cuando todavía era Estado miembro, fue el único que lo puso por escrito en un par de informes y dijo que eso atentaba contra la soberanía e iba más allá de lo que estaban los tratados, full stop. Y hay gobiernos que se subrogan, quizás no en la literalidad de la interpretación, pero se subrogan de esta idea de que el artículo 7 entra demasiado en el eje de la soberanía. En segundo lugar, hay también cierta proximidad programática, es decir, hay gobiernos que comparten puntos del programa de actuación del gobierno húngaro y polaco. Más, yo no diría, cuando digo programática no me refiero tanto en la dimensión ideológica, me refiero a la dimensión simplemente de apropiación, porque como indicaba Araceli, el caso de Bulgaria y otros de esta Europa, tiene mucho que ver con corrupción y con hacerte con el control de los fondos y con, bueno, pues explotar la situación de ventaja. Y claro, estos gobiernos, estas autoridades no verían con buenos ojos la intromisión de la Unión Europea en Hungría y Polonia, porque podía anticipar lo que se podía ocurrir en otros casos, independientemente, insisto, que el programa no sea un programa estricto de desmontar el Estado, sino simplemente de capturar el dinero. Take the money and run, que esa es la expresión que yo le pondría. Y finalmente hay un tercer argumento que conviene en ciertos casos, y quizás podríamos reflexionar si el gobierno español está aquí. Hay un cierto temor del spillover effect, el efecto desbordamiento. Es decir, que si se inicia este proceso en un determinado ámbito, ¿hasta dónde se podría llegar en otros ámbitos? Y aquí hago notar, aunque sea quizás un caso extremo y no creíble, pero hago notar que ha habido una enorme presión sobre la Comisión Europea, una enorme presión en los últimos 4 años, para que de alguna manera pusiese a España bajo la lupa del procedimiento del artículo 7 en relación al caso de Cataluña. Naturalmente el caso no es creíble, pero obviamente dar alas, alentar el uso de determinados instrumentos, refuerza paradójicamente la aplicación de esos instrumentos en casos que a lo mejor, como digo aquí, no son tan creíbles. Este tipo de sinergias ocurren. Y esto explica las 3 razones en conjunto: la soberanía, la simpatía programática y los temores a que haya un efecto de contagio o de desbordamiento, explica por qué hay gobiernos reticentes. Yo soy de los que pienso que activado el proceso habría lo que los politólogos llamamos un bandwagon effect, que todo el mundo se apunta al carro, esa sería la expresión en española, ¿no? Una vez que esto coge ritmo, tiempo y fuerza, es muy difícil mantenerse al margen y sobre todo actuar como, digamos, como garante o como protector de Hungría y Polonia. Creo que esto no ocurría. Bulgaria, por ejemplo, ha sido muy vocal
el gobierno búlgaro criticando estas cuestiones, sin embargo, yo creo que llegado a un punto no se opondría. Pero claro, es que los países de la Europa Occidental incluso son partidarios de no apretar mucho. Es decir, que el caso de la negociación del reglamento de condicionalidad que lo lleva a cabo la presidencia alemana cede, cuando técnicamente era posible sortear el veto polaco y húngaro que habían puesto a los fondos en relación al reglamento de condicionalidad. La presidencia alemana prefiere salvar la negociación, prefiere salvar los fondos. Técnicamente era posible encontrar alternativas para cerrar la negociación bajo su propia presidencia y no quedarse atrapada con un no resultado, que sería ciertamente lamentable. Así que no se trata solamente de mirar el papel que pueden jugar quizás estados pequeños, etcétera, sino también que incluso los países grandes de la Europa Occidental pueden tener intereses estratégicos que hacen muy difícil activar en un determinado momento el artículo 7 en su fase preventiva, no el artículo 7.1. El 7.2, como dice Araceli, que requiere unanimidad, yo creo que es más inviable y además no es tan atractivo, paradójicamente, por su vagueza. Es decir, ¿qué significa tomar todas las medidas incluida la suspensión de los derechos de voto? Eso deja muy abierto las opciones, pero claro, es que cada una de las opciones que podamos pensar luego atenta con algún derecho garantizada por una disposición en los tratados. De forma que yo tengo muchas dudas, y aquí los juristas tenéis muchos mejores argumentos, que sería posible, por ejemplo, decir, vamos a cortar o vamos a limitar la circulación de personas. No. Vamos a limitar fondos. No. Vamos a limitar acceso a determinado tipo de agencias. Lo dudo. Entonces, claro, podemos tener esta panoplia de uso abierto del artículo 7, pero incluso aunque consigamos unanimidad, ¿qué es lo que podemos hacer con esto realmente? Y yo creo que es relativamente poco. Bueno, avanzando un poco, porque inicialmente lo que habíamos hablado era que esta ronda de preguntas internas iba a durar unos 45 minutos y ya llevamos 50, pero me gustaría cerrar esta primera ronda y ya entrar un poco en las preguntas del foro con dos cuestiones. Una ya se ha mencionado, que es el tema de la condicionalidad en los fondos, sobre todo en el Next Generation, pero me gustaría, más allá de la mención que se hizo, que me explicaseis si pensáis realmente que esta condicionalidad puede afectar o no, puede condicionar, valga la redundancia, la actitud de estos estados. Y la segunda es la conferencia sobre el futuro de Europa, es decir, ¿qué perspectivas hay si se están hablando de otros mecanismos que puedan facilitar encontrar una solución a este problema o no? Bueno, vamos a ver sobre la primera. Es difícil todavía saber cómo podría a unos estados que son bastante indomables, el poderles domesticar y llevarles otra vez a la senda democrática por la vía de cortar los fondos. Pero posiblemente ya sea uno de los últimos digamos, bazas que tiene la Unión Europea. De hecho, mucho antes de la pandemia, ya desde el 18, la Comisión había ya pergeñado un proyecto sobre lo que ahora ya se ha aprobado en diciembre pasado. Es decir, que incluso antes de este gran fondo de 750.000 millones para atender a las consecuencias de la pandemia, especialmente en algunos estados, ya la propia Comisión había pensado que una manera de presionar sobre estos estados era justamente a través del dinero y a través de la idea de que, claro, cuando ellos aplican el derecho de la Unión están siempre en el ámbito de la Unión Europea y, por tanto, dentro de lo que establece la Carta de Derechos Fundamentales, que los derechos fundamentales hay que aplicarlos siempre cada vez que se aplican normas de la Unión. Entonces, cuando se aplican normas de la Unión que conllevan provisión de fondos, por ahí encontraba una vía para hacer respetar los intereses financieros y, llegado el caso, suspender la entrega de fondos en aquellos ámbitos donde podrían verse afectados los derechos fundamentales o donde no quedaba garantizada la independencia judicial a la hora del control de los mismos. Es decir, que ya estaba, digamos, en el rum de la Comisión el que había que presionar a los estados por esa vía y pensaba que, dado que la mayoría de los ámbitos en los que había actuado no había tenido grandes victorias, bueno, pues a ver si países que han recibido muchísimo dinero, bueno, en el anterior marco financiero, el que acaba de expirar, habían recibido 86.000 millones de euros, que es una cantidad más que apreciable, ¿no? Solamente de lo que, digamos, de la previsión general a 7 años, ¿no?
en materia de fondos, no en el conjunto del presupuesto. Entonces, bueno, pues se pensó que era una vía, de hecho el Parlamento le apoyó que siguiera en ello y fue justamente cuando durante la presidencia alemana, bueno, unos meses antes, se planteó en el mes de abril-mayo la idea de un fondo, es cuando se pensó la Comisión, este es mi momento, porque lo meto no solamente para la aplicación del presupuesto anual, para el presupuesto a 7 años, es decir, el marco financiero plurianual, y además incluyo la posibilidad de la condicionalidad para el acceso a los fondos Next Generation. Entonces, la jugada le salió bien. Es verdad que hubo que transigir, lo ha dicho claramente Carlos Ponce, hubo que algunos aspectos rebajarlos, pero le salió adelante el reglamento de condicionalidad y, por tanto, saben que efectivamente que la Comisión va a estar vigilante y que cuando considere que se van a utilizar fondos por parte de estos dos países o cualquier otro Estado miembro, porque es verdad que la vigilancia va a ser sobre todos y entonces en aquellos países, sobre todo donde haya deficiencias del Estado de Derecho, que es a lo que está ligado el reglamento de condicionalidad, es decir, no a casos aislados de violaciones concretas, sino cuando se observa un estado generalizado de violación del Estado de Derecho. Entonces, en esas situaciones se sabe que te puede ocurrir que aplicando, eso sí, queda pendiente de una guía, de una especie de manual de conducta, de manual de utilización de los fondos que tiene que hacer la Comisión. Y puede ser un mecanismo efectivo, lo tendremos que ver. De todas maneras, está muy claro que a ellos no les ha gustado nada y aunque aceptaron finalmente ceder ante la señora Merkel, y eso sí, aparte de cesiones que hubo en la rebaja de cómo se aplicaría el reglamento, también porque se dijo que la Comisión no pondría en marcha el reglamento de aplicación, el manual de aplicación de los fondos, si había recursos. Y ellos apresuraron rápidamente, inmediatamente en el mes de marzo, en los primeros días, a presentar tanto Polonia como Hungría recursos. Porque en eso la señora Merkel sí que les encauzó muy bien sus disensiones. Le dijo, vale, si consideráis que esto no forma parte de la competencia de la Unión, que hay un desbordamiento, bueno, pues lo lleváis al Tribunal de Justicia. Y efectivamente, como dos alumnos aplicados, con 10 minutos de diferencia, presentaron las demandas contra ese reglamento de condicionalidad y con ello han conseguido indirectamente que se paralice su aplicación porque la Comisión ni tan siquiera hará el reglamento, el manual de aplicación del reglamento de condicionalidad hasta que el tribunal no se haya pronunciado. En este momento han conseguido bloquear todo, ¿no? Por tanto, la primera batalla aparentemente es de ellos, pero cuidado, el Tribunal de Justicia es el que decidirá si ese reglamento de condicionalidad desborda o no los tratados y, por tanto, si es legal o no. Y en cuanto a cómo cambiar esto de cara a la futura conferencia, no es fácil, es decir, no va a ser fácil cambiar el artículo 7, vamos, se puede descartar ya que haya cambios en el artículo 7. Yo no creo que directamente en los medios de coerción haya ningún avance en la futura conferencia. La futura conferencia lo que fundamentalmente tratará es de reforzar la propia democracia de la Unión Europea, que no sufre deterioro, que no hay, digamos, no hay amenazas, no hay ataques a la democracia europea, es la democracia en Estados miembros, que es distinto, ¿eh? Yo creo que, pero la democracia en Europa, la de las instituciones, sí que es mejorable. Y yo creo que la conferencia para el futuro de Europa, sobre todo en esta primera fase, con participación de la sociedad, pues puede ser una bocanada de aire fresco para que la gente de la calle, la gente que no está estructurada en organizaciones tipo sindicatos, tipo partidos políticos, que pueda presentar su pensamiento, sus ideas de cómo puede mejorar la democracia en la Unión Europea, porque está muy claro que el nivel es bueno, pero el nivel es francamente mejorable, sobre todo porque en democracia no hay techos. Y en democracia se puede avanzar infinitamente y nunca se habrá terminado de avanzar. Por tanto, habrá que pensar en reformas importantes, pero no tanto los mecanismos de protección del Estado de Derecho en los Estados miembros, que eso se nos va de las manos por lo que hemos visto, pero sí mejorar la propia democracia en la Unión Europea. ¿De dónde sale la Comisión? ¿Por qué el presidente de la Comisión no es presentado en la terna por el propio Parlamento Europeo y no por los jefes de Estado? ¿Por qué no se vigila mejor? ¿Por qué no hay contrapesos de transparencia y de recursos contra lo que hace el Eurogrupo? Es decir, ¿por qué no domesticamos el Eurogrupo dentro del pilar claramente de la responsabilidad que tiene que tener todo poder público? El Eurogrupo es un ámbito que actúa y que influye mucho en el Consejo y que lleva amañadas, en fin, cocinadas muchas disposiciones. Entonces, claro, pues los miembros del Eurogrupo arrasan en el Consejo de la Unión y no se sabe muy bien, no tiene mucha transparencia, no tiene mucha democracia, no cabe controlar sus actos, los del Consejo sí,
incluso los del Consejo Europeo. Y en la Unión Europea el patrimonio constitucional europeo es que no puede haber poder que no tenga responsabilidad parlamentaria y judicial. Y en la Unión Europea hay algunos pequeños ámbitos como el del Eurogrupo sin transparencia, sin control parlamentario, sin control judicial. Es decir, la democracia puede avanzar en la Unión Europea en aquellos ámbitos donde hay pequeñas espitas por las que se escapa el control, pero no en el ámbito de lo que estamos hablando. En principio, porque yo creo que no hay deterioro de la democracia en las instituciones europeas, en lo que es el entramado organizativo. Lo hay en los Estados miembros, como hemos dicho, Polonia, Hungría y otros muchos que hemos relatado, ¿no? Y en otros que podríamos mejorar, España mismo, o Italia y otros estados, ¿no? Pero no es fácil mejoras en relación con los mecanismos de protección y de prevención del Estado de Derecho, pero sí que la Unión puede mejorar ella misma, por sí misma, y por tanto, por ello algo habríamos avanzado, ¿no? Respondiendo a la pregunta, ¿qué valoración se puede hacer del reglamento de condicionalidad de los fondos? Yo creo que van a ser determinantes. Y van a ser determinantes ahí por una razón. Hay un autor norteamericano, Dan Kelemen, que enunció lo que él llama el equilibrio autoritario dentro de la Unión Europea, que está construido sobre tres patas. Por una parte, la proximidad ideológica en determinadas familias, y concretamente el PP, que protegió al gobierno húngaro durante mucho tiempo. En segundo lugar, el hecho de que los disidentes en estos países, esto es un drama que quizás escapa al radar, pero es realmente importante, los disidentes de estos países suelen abandonar el país y hay una fuga creciente de académicos polacos y húngaros, y esto tiene un efecto debilitador dentro de la sociedad civil y también a la hora de montar oposiciones internas. Y la tercera pata de este equilibrio es la existencia del dinero europeo que lubrica a estos regímenes autoritarios, ¿no? En el periodo presupuestario pasado, entre 2014 y 2020, los fondos europeos supusieron el 3% del PIB polaco y el 4,5% del PIB húngaro. Estas son cantidades nada despreciables, son cantidades enormes. De forma que cualquiera puede comprender que afectar a estos fondos puede tener un efecto determinante. Y yo sí que creo que el reglamento va a ser eficaz. He hablado con alguna persona del entorno de la comisión, de la comisaria Jourová, que es quien lleva esta carpeta, este dossier, y yo creo que en la mente de la comisión ya habían anticipado el hecho de que habría por lo menos un año de decalage entre la aprobación del reglamento y el lanzamiento de los primeros casos, precisamente porque habían anticipado la oposición de Hungría y Polonia con el tema de las directrices de aplicación del reglamento, el recurso al Tribunal de Justicia, etcétera, etcétera. Yo creo, mi percepción, Araceli me pueda corregir sobre esto, es que el Tribunal va a intentar resolver muy rápido, y lo que no se dice en ningún momento es que la comisión no puede investigar. Lo que se dice es que no puede lanzar un procedimiento. Y claro, para lanzar un procedimiento uno tiene que investigar. Investigar no es una cosa que se puede hacer en 15 días, se requiere tiempo. Mi percepción es que la comisión está preparando ya el lanzamiento de algún tipo de procedimiento y que a finales del 21, principios del 22, algo se va a ver. Y yo creo que puede ser un instrumento relativamente eficiente. Al final, el único mecanismo de coerción que tenemos es el dinero. Y el dinero es importante en estos entornos porque estamos hablando, y esto quiero subrayarlo, estamos hablando de estados o pequeños o pobres. Pero si estuviéramos hablando de estados grandes o ricos, estaríamos instrumentos de coerción. Y esto creo que tenemos que ser conscientes. Es decir, que estamos poniendo toda la base de la coerción, del cumplimiento, en un mecanismo que funciona en relación a un determinado tipo de estado, pero no a otro. Es decir, ¿quién iba a imponer un mecanismo de este tipo a Alemania? Absolutamente nadie. Y esto me lleva a la pregunta, voy a ir muy rápido sobre ello, sobre qué podría hacerse para mejorar la calidad de la democracia. Araceli ha contestado a varias cuestiones y a mí me gustaría adoptar un ángulo ligeramente diferente. En realidad no es lo que podamos hacer para mejorar, en realidad es qué podemos hacer para evitar que empeore. Y aquí mi perspectiva quizás ha cambiado mucho en los últimos años. Suele ser más optimista, histórico, y quizás tenía una visión más modernista de la historia, modernista en el sentido de progreso, y ahora no. Y esto lo ilustro siempre con un ejemplo. Si alguien le dice en el año 2015, 2016, principio de 2016,
que habría un país que se habría salido de la Unión Europea, que habría habido un gobernante populista en la mayor potencia del mundo y la depositaria de los valores del mundo occidental, probablemente en 2015-2016 nadie se lo hubiese creído. Y esto nos muestra algo que yo creo que es característico de esta época, que debemos de prepararnos para lo impredecible. Y es una paradoja, claro. ¿Cómo se prepara uno para lo impredecible? Bueno, creo que no debemos descartar, o no podríamos descartar, sería suicida por nuestra parte, descartar que la situación puede empeorar en determinados países, descartar que pueden aparecer nuevos modelos autocráticos, autoritarios, de corte liberal, siguiendo el modelo húngaro. Y esto nos plantea una pregunta muy importante. Es ¿hasta dónde, hasta cuándo podemos y debemos convivir con un régimen de este tipo dentro de la Unión Europea? Y esto me llega a la propuesta que yo he lanzado ya. La verdad es que llevo 7 años con ella y nadie me hace mucho caso, pero bueno, hay que reiterarla. No me hace mucho caso porque no es factible técnicamente. Araceli ha mencionado la necesidad de la unanimidad para los tratados. Pero es obvio que la Unión Europea tiene que tener, junto a otros mecanismos de mejora, que Araceli ha indicado muy bien, tiene que tener un mecanismo de protección muy importante, que es la posibilidad de suspender y expulsar a un Estado miembro. Esto lo ha hecho en su momento, por ejemplo, el Consejo de Europa en relación a Grecia. Lo han hecho organizaciones de integración en América Latina y lo hacen con mucha suavidad organizaciones en África, organizaciones regionales en África. Ciertamente no son casos y contextos comparables, pero esto viene a subrayar que tampoco es algo absolutamente excepcional, impensable e increíble. E insisto, tenemos que plantearnos este escenario que a lo mejor es totalmente radical, impensable, indeseable, etcétera, etcétera, pero ojo, que puede ocurrir. Lo impensable ocurre. Si estamos en una Unión Europea con un Estado que es de corte autocrático, autoritario, rayando quizás con lo que podemos considerar un Estado totalitario, estamos obligados, es tolerable, es aceptable convivir con él. Pongámonos en el contexto quizás de hace muchos años, hace muchas décadas, cuando esta pregunta podría haber tenido relevancia. Además, prepararse habitualmente tiene muchos menos costes que reaccionar, que es mi línea sobre este tema. Es más importante prepararse que tener que reaccionar. Lo dejo ahí. Sí. Bueno, estas dos respuestas de los dos ponentes yo creo que abren el camino un poco para abrir un poco las preguntas al chat. La primera pregunta yo creo que ya ha sido formulada, por lo tanto la salto, es justamente sobre la conferencia sobre el futuro de Europa. Pero la segunda, en relación con qué hacer ante estas situaciones, tú mencionabas antes, Carlos, el tema de la OEA, de la posibilidad de expulsar. Y aquí hay una pregunta sobre, concretamente, la pregunta es larga, pero yo, para resumirla, creo que se centra básicamente en la dicotomía entre Estado de Derecho y la falsa dicotomía, pero que a veces se plantea como tal, entre Estado de Derecho y democracia. Es decir, ¿qué hacer con un Estado o con un gobierno autoritario que viola el Estado de Derecho, pero gana las elecciones? Reiteradamente gana las elecciones. Bueno, la pregunta está contextualizada en el caso de la intervención de la OEA en Venezuela, que es un caso que conozco ligeramente, y el caso también de la OEA en Honduras. Y a mí me sorprende que no se mencione, por ejemplo, el caso de Paraguay y Mercosur y UNASUR, donde Mercosur y UNASUR tuvieron una actuación que rayaba un poco la legalidad. Todos estos mecanismos tienen... Esto fuera del ámbito de la Unión Europea, estos mecanismos tienen una característica, que son mecanismos que se llaman pro-incumbent, es decir, que protegen al que está en el poder sobre la base de que ha obtenido el poder de acuerdo con medios democráticos. Es un sesgo de estos organismos internacionales muy difícil de corregir. Y claro, lo que no puedes es utilizar estos mecanismos para corregir trayectorias erráticas. Ciertamente es un defecto, pero tengamos en cuenta que en los otros casos que he mencionado, ha sido Mercosur y UNASUR en relación a Paraguay, el comportamiento fue en sentido contrario. Es decir, que los presidentes de Mercosur estuvieron dispuestos a actuar en defensa del presidente Lugo, juzgando que la actuación del Parlamento paraguayo había sido contraria a la Constitución. Y yo creo que esto está en el límite
lo aceptable. Independientemente que en el caso de Paraguay, por ejemplo, es cierto que el Congreso paraguayo no fue tremendamente, el Senado paraguayo no fueron tremendamente exquisitos con los procedimientos, etcétera, pero es que la organización fue mucho más allá de lo que se le pedía, podía hacer y tenía base legal. Por lo tanto, hay que ser cauto con lo que podemos esperar con las actuaciones de estas organizaciones. Quizás les pedimos mucho y son organizaciones, y perdón que lo plantee de esta manera tan cruda, son organizaciones con un grado de sofisticación muy inferior a la propia Unión Europea, muy, muy inferior, ¿no? Por lo tanto, también creo que debemos de ser cautos con lo que podemos esperar de ellas. La verdad, sin embargo, ha sido bastante instrumental en el monitoreo de las elecciones de Venezuela. Es decir, que tiene esta actuación que en la parte preventiva, en la parte más, digamos, más estructural, sí tiene un efecto positivo, pero quizás su capacidad reactiva es inferior. Y insisto, fíjate que esta dicotomía la estamos moviendo también en la Unión Europea. La parte preventiva es lo que puede tener resultados a medio y largo plazo si se hace sistemáticamente. La parte reactiva es tremendamente débil porque te fuerza a reaccionar con una enorme cantidad de energía, de capital político y jurídico que a lo mejor no tienes. No sé si Araceli, la profesora Mangas, quiere comentar algo o avanzamos a la siguiente pregunta. No tengo prácticamente que añadir, pero si acaso, como cuando antes han mencionado hasta qué punto y hasta qué momento podemos tolerar este tipo de situaciones sin plantearnos la necesidad de una suspensión de toda la membresía, la expulsión. Yo lo entiendo y es verdad que a mí en ocasiones también se me plantea esa misma pregunta, pero es verdad que en derecho internacional no hay un buen recuerdo de los casos en que se ha expulsado a un Estado porque ha entrado en esa vía de la violación sistemática, de la conculcación sistemática. Porque, por ejemplo, cuando la Unión Soviética invadió Finlandia, la Sociedad de las Naciones le expulsó. Pero bueno, eso es darle barra libre, es decir, bueno, pues ya puedes hacer lo que quieras fuera. Es decir, dentro de la organización tratas de controlarlo, lo hemos visto, aunque sea un poco cansino lo que ha hecho la Comisión con tantos procedimientos contra estos estados y además llevarlos hasta el final. Es decir, es cansino demandar a un estado y luego volverla a demandar cada 2 o 3 meses, cada 4 meses. Es cansino, pero quizás sea mejor tenerlos dentro porque les vas, en fin, por lo menos constriñendo. Es decir, hay una serie de constricciones que tienen y en todo caso además les estás evidenciando ante su propia opinión pública. Yo creo que los disidentes de Polonia y de Hungría tienen que estar muy reconfortados cada vez que ven una acción de la Unión Europea contra esos gobiernos semitiránicos, ¿no? Es decir, que hay que pensar también en la población de estos estados con los que compartimos valores y que son gente que están sufriendo esa situación. Entonces, expulsarles es darle barra libre a los infractores, ¿no? De que pueden seguir y que pueden llegar hasta si quieren los campos de concentración, ¿no? Yo creo que no es mala idea la de la Unión Europea, pero es verdad que con Carlos también la paciencia se agota y hasta qué punto puede uno seguir tolerando estas situaciones. De hecho, yo he empezado criticando casi esta mesa redonda la pasividad, la relajación de la Unión, ¿no? Es decir, a lo mejor es que no se debe permitir tanto y esperar tanto tiempo, ¿no? Y en eso hay que reconocer que ahora la Unión está utilizando rápidamente los resortes, rápidamente, porque se da cuenta de lo que ha pasado en esos 2 estados, ¿no? En fin, creo que la expulsión es una buena idea, que también la apoyo, pero el apoyo, digamos, me sale del corazón, pero hay que reconocer que si lo racionalizo, no se favorece en gran cosa ni a la población y sobre todo porque se manda un mensaje de que puede seguir por esa vía, pero fuera de nuestro contexto. Yo creo que el dejar hacer a Hitler fue un problema tremendo, ¿no? Es decir, había que haberlo atajado. Ahora, no creo que se trata de expulsarle solo de la Sociedad de las Naciones porque invadió Austria o los Sudetes o también Polonia, ¿no? Es decir, hay que parar las cosas a tiempo, ¿no? Estoy viendo una pregunta, pero bueno, la administra el administrador del coloquio, ¿no? No, por favor, Araceli, cógela. Es que lo estoy leyendo ahora, no lo había leído hasta ahora. Dice que si es una estrategia de la insurgencia populista debilitar la democracia de la Unión Europea. Yo no creo que cuando han llevado a cabo estos programas sistemáticos de conculcación del Estado de Derecho por parte de Polonia y de Hungría fuera para debilitar a la Unión Europea, ¿no? Era para debilitar a la oposición, a su propia oposición, para debilitar otros resortes de poder internos con los que tendrían que equilibrarse y con los que tendrían que negociar. El resultado no creo que haya sido debilitar la democracia
de la Unión Europea tradicional. Hombre, lo que sí nos ha debilitado es ante el mundo. Es decir, de hecho, bueno, pues en fin, Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, pues en fin, dice que si todos los estados de la Unión Europea son estados democráticos, es decir, y luego además nos debilita ante el mundo, es decir, ante América Latina, por ejemplo, ante África, ante otros países donde queremos ser un modelo ejemplarizante. Está muy claro que sí nos han debilitado, pero no creo que ese fuera el objetivo de Víctor Orbán y de la dirigencia de Polonia cuando han emprendido esa senda de violación de las normas elementales, de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho. Que no era debilitar a la Unión Europea, ese ha sido un efecto colateral. Pero el efecto era muy claro, era tener todos los resortes del poder en sus propios países, tener poder absoluto, volver todavía a un debate del siglo XIX entre democracias liberales y autocracias parlamentarias. Es decir, el sistema absolutista pasado, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? En fin. Hay, sin embargo, un elemento que yo creo que tiene que ver con esa pregunta. No está implícito, por supuesto, pero a mí me lo plantea, y es hasta qué punto este tipo de gobiernos autoritarios no se ven protegidos por Rusia concretamente, es decir, por ese gran poder exterior que tenemos en el este y que en cierta manera apoya y tal vez sí que tiene un interés en debilitar a la Unión Europea. Sí, eso es cierto, que es verdad que quien tiene un interés en debilitar a la Unión Europea en todos los campos es Rusia, ¿no? Y ellos en realidad quizá ahora estén sirviendo a sus objetivos, pero no creo que, insisto, ese sea un objetivo principal ni para Polonia ni para Hungría, debilitar la Unión Europea como tal ni su democracia. Pero son países, es verdad, con unas enormes paradojas, porque Polonia tiene un miedo atávico a Rusia, tiene todavía unos deseos de venganza atávica a Rusia. De hecho, nos ha condicionado mucho la política exterior y sobre todo en relación con Ucrania y en relación con la dependencia que tienen varios estados, incluido Polonia, de la energía del gas en ruso, ¿no? Es un país que por un lado depende enormemente de Rusia, pero por otro lado, bueno, pues tiene una ferocidad anticomunista que es propio de otras épocas. Es decir, ellos no pudieron librarse de Stalin y ahora resulta que quieren librarse de Putin, que al fin y al cabo está lejos de ser un Stalin, ¿no? Y luego tienen paradojas como Víctor Orbán, que en estas semanas pues resulta que se ha hecho contrato para que llegue la Sputnik a Hungría y efectivamente tiene derecho a hacerlo, es legal, ¿no? Pero en fin, es una contradicción con su discurso claramente anticomunista, pero en ese aspecto se ha acercado para conseguir vacunas para Hungría, ¿no? En fin, pueden servir a la política de Rusia posiblemente, pero no creo que ese sea directamente el objetivo de ellos, puesto que los dos tienen un odio al comunismo porque no supieron enfrentarse en su momento y se enfrentan ahora a la Rusia que no es ni la de los zares ni la Rusia de Stalin, ¿no? Sí, con este último punto estoy muy de acuerdo con Araceli. Yo creo que en Rusia es un activo que los gobiernos de Polonia, sobre todo el de Hungría, movilizan para su retórica y para sus negociaciones. En fin, de hecho, por ejemplo, la compra de Sputnik, yo no creo que no tiene tanto que ver con el deseo de vincularse a Rusia, sino con el hecho de conseguir ser un país que ha vacunado muy rápido y eso refuerza el sentimiento nacionalista, identitario y los posicionamientos críticos frente a la Comisión Europea y su mala gestión de la vacunación. Así que no es que yo estoy de acuerdo con Araceli, no creo que sea un programa prorruso. Básicamente Rusia está ahí y es útil, les resulta útil, lo mismo que Hungría y Polonia les resultan útiles a Rusia, pero no creo que haya una relación estructural. Si me permites, sí me gustaría responder a la pregunta que ha hecho Elena, porque creo que es muy interesante y muy importante. Elena pregunta sobre la compra de medios independientes de comunicación por empresas aliadas con el poder como un mecanismo de eliminación de toda oposición. Y es cierto lo que indicas, que esto fue lo que intentó hacer Berlusconi. De hecho, yo recuerdo cuando mi primer acto en la Comisión de Venecia fue precisamente una audiencia con dos miembros del gobierno de Berlusconi a propósito de la ley de medios allá por el año 2005. Esto es muy interesante porque esto es uno de los elementos que la Comisión quiere reforzar en el ciclo que va a aplicar a partir del próximo año, el ciclo de revisión del Estado de Derecho. La Comisión se ha dado cuenta que la
la disputa sobre el Estado de Derecho ha pasado ya quizás del centro sobre las dimensiones institucionales, la judicatura, que fue el eje, digamos, de las primeras escaramuzas, ahora se ha vuelto mucho más sofisticada y está sobre medios, control de medios, pero también la regulación de medios. Esto lo estamos viendo, fíjate, casi más en el caso de Hungría y Polonia, se está viendo en el caso de Eslovenia, que se ha convertido en el infant terrible en cuanto a la regulación de medios, ¿no? Con unas leyes muy restrictivas. Pero también, yendo más allá de eso, también los mecanismos restrictivos de organizaciones de la sociedad civil. Fundamentalmente la financiación de ONGs y también algunas actuaciones frente a sectores críticos como la que tuvo el gobierno de Orbán frente a la Central European University, que la ha obligado la ha expulsado prácticamente y la ha enviado a Viena. Y en definitiva, esto viene a indicar que el mapa, el terreno de juego de estos regímenes autoritarios se está moviendo de la captura institucional, del ámbito de la separación de poderes y check and balances, a un ámbito mucho más difuso, mucho más vago, que tiene que ver con medios de comunicación, que tiene que ver con el ciberespacio, que tiene que ver con agentes de la sociedad civil, con sectores movilizados como son profesores, con colectivos críticos como pueden ser colectivos gays, etcétera, etcétera. Y eso crea una panoplia muy amplia y difícil de caracterizar. Pero yo creo que precisamente por eso puede marcar una línea de debilitamiento de estos regímenes, porque el número de actores a los que se enfrenta, la capacidad de movilización y el número de mecanismos de reacción son innumerables. Y si uno sigue, por poner solamente un ejemplo, la reacción que ha habido al posicionamiento del gobierno polaco frente a con sus leyes anti-gay, homofóbicas, se detecta perfectamente que esto tiene un coste enorme. Yo diría, paradójicamente, tiene un coste mucho más grande que sus actuaciones frente al constitucional, en términos de reputación, opinión pública, visibilidad en medios occidentales. Así que yo creo que la Comisión hace muy bien en moverse en esta dirección. ¿Qué está ocurriendo con los medios? ¿Qué está ocurriendo con la sociedad civil? ¿Qué está ocurriendo con determinado tipo de colectivos? Araceli, no sé si quieres comentar algo sobre los medios de comunicación. No, lo ha dicho impecablemente y por completo Carlos, no tengo nada que añadir y además él es más experto en ello, ¿no? Lo que estoy viendo es otra pregunta que en parte la hemos contestado, ¿no? Cuando dice que si ven los ponentes factible volver a la idea de una Constitución Europea, por ejemplo, para redoblar las medidas frente a las derivas antidemocráticas. Yo creo que el problema no es de normas, es decir, no es de si tenemos un tratado que se llama Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento o se llama Constitución Europea. Al fin y al cabo, de la antigua Constitución Europea se conservaron los mecanismos que se habían previsto en el mismo para la defensa de la democracia y los valores fundamentales. Es decir, tanto el artículo 2 como el artículo 7 son anteriores incluso a la propia Constitución Europea. Es decir, la Constitución no mejoró y tal como quedaron redactados los ha heredado la reforma de Lisboa en el tratado actual, ¿no? Entonces, no es un problema de que se llame Constitución o se llame tratado, ni tan siquiera del método de si hay ahora previamente, como va a haber durante un año aproximadamente, un debate entre la sociedad europea. Precisamente creo que ya se ha puesto en marcha la plataforma digital en la que podemos enviar sugerencias para el debate ahora en la Conferencia de Europa. Y luego cuando haya la convención en la que participarán diputados, senadores nacionales de todos los Estados miembros junto al resto de instituciones de la Unión Europea, pues posiblemente traten este problema, ¿no? Del deterioro, de cómo mejorar los mecanismos, pero lo hemos comentado antes, es muy difícil que haya voluntad en los Estados miembros y que haya, desde luego, la disposición de todos, porque no olvidemos que una reforma de los tratados, sea vía Constitución Europea, se llame Constitución, se llame Tratado de Reforma, vaya a ser de manera distinta al procedimiento de revisión. Es decir, se requiere unanimidad para cualquier reforma. Otra cosa es que si consigamos en esta próxima reforma que se modifique el procedimiento de reforma, es decir, que la próxima la vamos a tener que hacer por unanimidad, ¿no? Porque nos regimos por el procedimiento actual de revisión. Pero sí que consigamos que se dulcifique para que sean más fáciles las reformas, sean más ágiles y también para que no haya vetos, para que no haya toma de rehenes, como lo que hemos vivido en esta situación sobre el deterioro de Europa. Entonces, que se ensaye la posibilidad que ya se ensayó en el Tratado
de estabilidad, coordinación y gobernanza y en el del mecanismo de estabilidad europea, es decir, en ese gran fondo que vino a ayudarnos en la crisis del 2012-2014, pues ya en aquellos dos tratados que no eran exactamente comunitarios, pero tratados intergubernamentales entre los Estados miembros, ya no se exigió la unanimidad. Es decir, que ya tenemos un precedente de que la reforma constitucional, como los sistemas federales, ya no es por unanimidad, ¿no? Entonces, si conseguimos que ese paso previo que se dio hace unos años ahora se materialice para que en la siguiente reforma ya no tenga que ser por unanimidad, sino por 4/5, por una determinada cantidad. De hecho, ahora mismo el tratado dice que si 4/5 lo han aceptado y en el plazo de 2 años no aumentan las ratificaciones, el Consejo Europeo dice de una manera un poco, digamos, secreta, pero dice que el Consejo Europeo verá lo que hace, ¿no? Que ya lo tendrá en cuenta y verá lo que hace, si sigue adelante o cómo sigue adelante con 4/5 de Estado. Es decir, que ya tenemos ahí un pequeño embrión de que a lo mejor una futura reforma ya no tenga que hacerse por unanimidad. Entonces es cuando podremos mejorar en este ámbito y en otros muchos, si ya no cabe la toma de rehenes, si ya no cabe el veto de un Estado que nos impida a los demás ir donde queremos ir, ¿no? Por tanto, yo pongo mucha fe en esta reforma para ver si al menos se rompe el sistema de revisión actual y ya no se hace por unanimidad. Carlos, sí, porque tú ya sabes que yo llevo ya no sé cuántos, 16 años. La primera vez que escribí sobre la ruptura de la unanimidad fue hace 16 años y yo creo que factible no es, pero es un cachito de título. La unanimidad se reforma por unanimidad y esto no hay quien lo note. Y algunos de las soluciones ingeniosas que se inventaron en su momento, como el proyecto Penélope de la Comisión, al final no fue a ninguna parte. Sí creo que, esto nos lleva a otro terreno muy diferente, sí creo que hay una tentación y una tendencia creciente a utilizar integración diferenciada, mecanismos de integración diferenciada, vía tratados anexos, ámbitos colaterales, y esto yo creo que va a seguir creciendo, pero esta es una situación parcial, sirve para determinadas cuestiones, pero no es una situación de hecho. Por tanto, en cuanto a facticidad, yo diría que es relativamente complicado. Otra cosa es que sea deseable, y ahí sí que me alineo totalmente con lo que decía Araceli. Por supuesto que es deseable, lo que pasa es que, claro, la deseabilidad choca con la facticidad al final, ¿no? Va a ser muy complicado. Y creo que es deseable por las razones que argumenté antes sobre, yo no descartaría, digamos, derivas extremas de modelos autoritarios que en el caso de determinados países de un tamaño X pueden ser muy complicadas dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que eso es deseable. Y más allá de eso, yo lo que creo es muy importante es mejorar los mecanismos de control, de surveillance constante, sobre todo si cada uno de los Estados miembros, ¿no? Creo que esto ayuda a mejorar la calidad del Estado de Derecho en un nivel básico, pero muy importante. Y creo que la presión europea ayuda a mejorar a todos, no solamente a los países del este. Yo creo que a nosotros nos vendría muy bien. Por ejemplo, la Comisión de Venecia lleva años denunciando esos informes que uno de los problemas básicos del Estado de Derecho en España, que es una cosa muy mínima pero importantísima, es la lentitud de los procedimientos judiciales. Tenemos un país que es muy lento con eso. Eso afecta a la calidad de la justicia, afectando la calidad de la justicia, degenera el Estado de Derecho. Pues bien, es importante que tengamos, pues, digamos, un cierto escrutinio y un cierto control por parte del nivel europeo que nos fuerce a mejorar a nosotros en estos aspectos y probablemente a otros estados en otras dimensiones. Y eso yo creo que se puede hacer y se debería hacer. Mecanismos, digamos, de supervisión constante de ámbitos diversos que establezcan, digamos, umbrales de mejora, objetivos alcanzables, etcétera, etcétera. Son reformas muy pequeñas, pero al final contribuyen mucho a la calidad del sistema. Sí, y tiene razón Carlos que los mecanismos de vigilancia, de prevención son muy importantes y yo creo que ya los está haciendo la Comisión. Empezó, yo creo que en el trimestre último del año 2020 y ya ha escogido un grupo de estados que va a vigilar, que va a hacer una serie de reuniones en estos años y ya tiene un calendario. De hecho, España ya hubo una reunión en el mes de septiembre-octubre y en este final de mes
tienen otra, vamos, porque estoy convocada a esa reunión, ¿no? Y lo que van es preguntando a distintos expertos, van, digamos, tomando la temperatura de jueces, de profesores, supongo que también a lo mejor convocan a medios de comunicación, y donde hacen preguntas y te preguntan sobre la opinión de tu propio Estado. Es decir, no nos preguntan sobre Polonia y Hungría, sino que nos obligan a mirarnos a nosotros mismos, porque también tenemos defectos en nuestra democracia, en nuestro sistema de Estado de Derecho, ¿no? Y que es mejorable, ¿no? Entonces, la Comisión ha emprendido, sabía que ha dicho Carlos, ¿no? De que todos los estados, no solamente Hungría y Polonia, van a ser vigilados y va a haber mecanismos y va a haber informes sobre el respeto del Estado de Derecho en España y en cada uno de los estados. Y yo creo que eso es un mecanismo muy bueno para que se tienten la ropa los ministros, se tienten la ropa los gobiernos, los jueces, etcétera. De hecho, antes comentamos que como Polonia nos tiene en el punto de mira, bueno, pues cuando hubo ese intento por parte del gobierno de coalición en el mes de octubre-noviembre de hacer una ley por la que se cambiaba el sistema de votación en las Cortes para nombrar a los vocales, bueno, cuando no hubo todavía ningún proyecto, yo nunca vi ningún proyecto redactado del gobierno, ¿no? Pero se habló y se dijo que se iba a hacer como consecuencia de lo que ellos consideraban el veto constante del Partido Popular. Esa noticia llegó inmediatamente a Bruselas y de luego hubo 3 llamadas de teléfono a ministros y en 3 ocasiones hubo un aviso de la Comisión que si se seguía por esa vía, si se llegaba a redactar esa ley por la que el gobierno de España nombraba por su sola mayoría a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, entonces la Comisión desencadenaba los mecanismos adecuados. Es decir, que esos 3 avisos fueron suficientes para que el Gobierno dijera que ya ni tan siquiera iba a pensar en la cuestión. Y insisto, esos mecanismos de cada poco tiempo estar reuniéndose con distintos elementos de la sociedad, creo que son buenos para que tome la temperatura y vea cuando sube la temperatura en un país y se empieza a poner dificultad, empieza a ver la fiebre de las autocracias, ¿no? Entonces, bueno, es un buen sistema, ¿no? Que la Comisión, y no necesita ni tratados, ni reforma, ni constitución, sino simplemente voluntad de querer ser la guardiana de los tratados, la guardiana de los valores que nos unen. Yendo un poco por esa idea de la vigilancia o la supervisión permanente, se había comentado hace un momento la duda, que creo que la planteaba Carlos, sobre si esta vigilancia se podría llevar a cabo de la misma manera con un Estado grande, suficientemente grande. Yo quería preguntar concretamente, sabemos que el año pasado hubo una sentencia, la primera del Tribunal Constitucional alemán, donde directamente declara que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había decidido a través de un caso y, digamos, había tomado una decisión que era claramente ultra vires y la califica de antidemocrática, es decir, califica que se había excedido y que por lo tanto era antidemocrática a los ojos de la Constitución alemana. Y tenemos actualmente un proceso iniciado por el mismo grupo, que es Alternativa por Alemania, en donde se está tratando de llegar a una misma decisión en relación con el último mecanismo de fondos de ayudas en relación con el COVID. ¿Pensáis que realmente se puede llegar, digamos, se puede desarrollar un control democrático con un país, por ejemplo, con Alemania, y en relación a estas cuestiones que son cuestiones económicas? No. No. Yo he sido muy crítico, no y ahora, he sido muy crítico, si alguien lee mis textos del 2012, 2013, 2014, en la época de la crisis económica anterior, he sido muy crítico con el comportamiento alemán, porque está basado en una premisa de asimetría, es decir, que uno puede ser democrático si se lo puede permitir y puede ser soberano si se lo puede permitir, etcétera, etcétera. Es decir, cuando el Constitucional alemán intervino en la aprobación de la facilidad financiera en el 2012, por ejemplo, que era la vida para Grecia o para Irlanda, Portugal o España, el coste que ellos asumieran era mínimo. Uno no se puede imaginar al Constitucional español diciendo que es antidemocrático que aprobemos un instrumento de ese tipo, que podía trasladarse los argumentos simétricamente de un caso a otro.
porque no tenemos, digamos, estructuras jurisdiccionales tan diferentes, pero lo que no está ahí es el realismo político. Entonces, yo soy bastante crítico con este tipo de actuaciones que muy dogmáticamente defienden la democracia en un único país. Claro, y uno puede decir que la función constitucional alemán es defender su propia democracia. Claro, pero estamos en un sistema de interdependencia donde tú puedes externalizar los costes de tu democracia a un nivel terrible a otros países. Y eso exige lo que, perdón, lo que un brillante jurista alemán, Christian Jorges, llamaba la necesidad de contener las externalidades. No tienes que ser cauto, porque si externalizas absolutamente las consecuencias del funcionamiento de tu sistema democrático, puedes subyugar a tus vecinos. Y fíjate que el origen de la Unión Económica y Monetaria tiene mucho que ver con la capacidad de Alemania de externalizar su subida de tipos de interés en el periodo de la reunificación alemana. Esto es un factor muy importante para entender por qué se produce la unión monetaria, ¿no? Alemania básicamente subía el tipo de interés y eso repercutía en todos los países. Claro, eso lo puede permitir siempre el país más fuerte. Y desafortunadamente lo que yo estoy diciendo aquí, que tampoco creo que sea algo tan nuevo e innovador, es que independientemente de que estamos en una comunidad de derecho y de que tengamos valores, etcétera, que al final las dinámicas de poder son importantes, importan. Es verdad que la Unión Europea ha avanzado muchísimo a la hora de matizarlas, limitarlas, controlarlas, pero en última instancia están las dinámicas de poder ahí. Y eso me vale para establecer una comparación con otros entornos. Yo hace mucho tiempo, hace unos años, 5 años o 6, haciendo entrevistas precisamente con gobernantes sudamericanos en relación a cómo funcionaba Mercosur en el control de la cláusula democrática. Cuando yo le preguntaba a los uruguayos o a los paraguayos sobre la cláusula democrática en relación a Brasil, decían, che, ¿tú crees que yo le voy a imponer sanciones a Brasil? Y esto se presentó cuando, si recordáis el caso del impeachment a Dilma, que la percepción que tenían en Argentina, Uruguay o Paraguay sobre lo que podía hacer Mercosur era absolutamente radicalmente opuesta a lo que habían hecho cuando era el caso de Paraguay. Es decir, que el tamaño desafortunadamente importa y el poder es asimétrico y esto fuerza a situaciones que desafortunadamente son muy desagradables. Es una respuesta larga y poco sofisticada a tu pregunta, pero creo que al final también tenemos que ser conscientes de esto, que hay asimetrías, hay dinámicas de poder y que y lo que tenemos que trabajar es para introducir mecanismos que limiten eso. Por eso soy tan fan de cuando el Tribunal de Justicia le pega un resoplido a la Constitución alemán o cuando el Banco Central Europeo le pega también otro viaje al Bundesbank y al Tribunal en el mismo acto. Y porque aquí en este caso concretamente hay acusaciones cruzadas de antidemocracia. Porque tanto el Tribunal Constitucional alemán acusa de antidemocráticos a las instituciones europeas y viceversa. Hombre, el Tribunal Constitucional alemán no puede, es un órgano contramayoritario, entonces es un órgano constitucional. Ahora, la democracia se basa en la representación, la elección, etcétera. Entonces, llamarte a ti mismo democrático, eres un órgano legítimo, pero democrático no eres, democrático es un parlamento. Y claro, la acusación de que los organismos europeos son antidemocráticos es fácil. Claro que desde el punto de vista de elecciones y de funcionamiento de acuerdo a estándares nacionales no son equiparables. Pero eso no significa que no tengan una legitimidad equiparable. Es decir, el Tribunal Constitucional alemán tiene una legitimidad que deriva de su Constitución, los órganos europeos tienen una legitimidad que derivan de los tratados. Y en la medida que se adhieran a ambos, es muy difícil construir un argumento de yo soy más legítimo que tú, porque ahí democrático juega como una proxy de yo soy más legítimo que tú. Naturalmente dentro de Alemania el Constitución alemán tiene una pretensión de legitimidad superior, pero no significa que esa pretensión de legitimidad pueda viajar fuera de las fronteras de Alemania, que es lo que encuentro absolutamente cuestionable. La externalización de la sentencia fuera de Alemania. Es decir, la sentencia causa efectos fuera de Alemania. Esto es, si uno lo piensa con un poco de cuidado, es tremendo. Porque básicamente, en términos simétricos, es lo que hizo el gobierno griego cuando incumplió los objetivos de déficit y deuda y generó la crisis europea. Básicamente, no se preocupó por qué efectos eso tendría fuera de sus fronteras. Pues el Constitución alemán, ceteris paribus, hace lo mismo. A mí lo que me interesa es lo que ocurre dentro de mis fronteras, la democracia nacional. Y actuando sobre ese principio es imposible que tengamos integración, que tengamos una comunidad de derecho, que tengamos una comunidad, en definitiva, porque al final lo que va a primar son egoísmos nacionales.
eso sí, legítimos. Elena, no sé si tú tienes alguna pregunta más que haya visto y que yo se me haya pasado por alto del chat. A ver, que haya visto en el chat. No, yo tenía alguna pregunta mía. A ver, venga, me lanzo. A ver, yo tenía alguna pregunta mía. ¿Creéis que han sido en sus sanciones a concretamente Polonia y Hungría, no vamos a decir más eficaces, pero sí más coherentes algunos otros países, como por ejemplo Noruega, que la propia Unión Europea? Pues yo es que desconozco que Noruega haya establecido sanciones contra Hungría y Polonia, lo siento, no lo conozco, ¿no? Y por tanto no sé si ha podido tener eficacia, ¿no? Es que desconozco, me entero ahora de que Noruega también ha sancionado a esos dos países, ¿lo ha hecho? Por lo menos ha intentado medidas. Bueno. Ha intentado medidas y se ha mantenido en una línea más uniforme. Sí, creo que te refieres a la reacción, porque cuando Hungría introdujo la ley de prohibición de la financiación de ONGs con fondos extranjeros, gran parte de los fondos eran fondos, bueno, una parte importante de los fondos eran fondos noruegos y Noruega reaccionó con violencia, pero claro, yo creo que Noruega se lo puede permitir. Se lo puede permitir, el coste de hacer eso es relativamente bajo. Por las razones que decía antes. Antes mencionaba que había 3 razones por las cuales los estados eran reticentes a imponer sanciones. Una es que tengan simpatía por el programa de ese gobierno. Noruega no lo tiene. 2, que quieras defender tus soberanías. Noruega la tiene blindada por la forma de inserción con la Unión Europea. Y 3, sobre todo, por temor de efectos de contagio. Y en el caso noruego no tiene ningún temor de contagio. O sea que es una voz, un verso libre que se lo puede... Es fácil. Es fácil, sí, es fácil. A otros les cuesta más. Es decir, yo aquí no querría quizás excavar en el caso de España, porque España ha sido tan cuidadosa con este tema, pero claro, nosotros tenemos frentes domésticos abiertos muy importantes con proyección internacional que a lo mejor limitan tu margen de maniobra, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo y eso le pasa a otros gobiernos. Claro, si tú no tienes esa situación, puedes comportarte como lo ha hecho Noruega. Yo no sé si hay más preguntas. Justo, ¿tú tienes alguna otra batería? Yo creo que la verdad es que hemos exprimido a nuestros ponentes. Ha sido para mí una sesión, no sé, estupendísima. Creo que hemos aprendido muchísimo. Yo he tomado muchísimas notas y estoy más que satisfecha con todo lo que hemos dicho, aprendido y señalado. Y la verdad, solo me queda agradeceros vuestra participación, que ha sido verdaderamente muy intensa, muy buena y estupenda. Muchísimas gracias y esperamos que volváis a alguna otra sesión que se organice en el ICEI. Justo, te dejo a ti las últimas palabras o, por supuesto, a nuestros ponentes. No, a vosotros, a ti por haber pensado en este tema y haber podido compartir con Carlos muchísimas reflexiones y haber aprendido también de él. Y bueno, pues a la labor de Justo, que hemos sido bastante moderados nosotros. Sí. Y bueno, pues espero que hayamos atendido a las distintas preguntas del público. Yo he mirado de vez en cuando el chat y yo no he visto ya más preguntas. Así que un placer, ¿eh? Siempre un placer con vosotros. Bueno, muchas gracias. Vale, yo simplemente agradecer a los dos ponentes que son los verdaderos protagonistas aquí. Mi labor es prácticamente instrumental, pero bueno, agradecerles por lo fácil que ha sido moderarlos, porque realmente han sido dos ponentes muy de lujo en cuanto a sus explicaciones, en cuanto a sus formas, así que ha sido muy sencillo, y agradecer una vez más a Elena Conde y a Licey por la invitación. Bueno, es que son unos sabios, o sea, no sabían de todo lo que se les ha preguntado. Tampoco. Malo si alguien dice que sabes de todo. Esos son los tertulianos, de la radio. Aquí con fundamento. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Muchas gracias.